Abogado Patricio Olivares, quien es el abogado que va a representar al padre de Ámbar y que también tuvo, sí, muy importante ese punto y que también tuvo la misión de representar, ¿no?, al profesor Nivaldo en otro caso tremendo de amplia connotación pública. Así es que, Patricio, le agradecemos que esté aquí con nosotros y sabemos además que se ha ofrecido voluntariamente para representar al padre de Ámbar en este caso. Primero, como una conclusión general, ¿qué es lo que usted opina y por qué decide ofrecerse para esta representación y qué ha podido conversar con el padre de Ámbar? Buenos días. Hola Natalia, buenos días, ¿cómo estás? Mira, efectivamente esto surge a partir de las experiencias vividas con la familia del profesor Nivaldo, quien sufrió un delito, y yo creo que el fiscal Carlos Gajardo, el ex fiscal Carlos Gajardo y colega que se encuentra ahí, ha vivido en el contacto con las víctimas en el ejercicio profesional. Porque si bien es cierto, nuestro sistema, como lo indicaba ayer a colegas de ustedes, tiene a través del Ministerio del Interior un departamento de reparación, apoyo a las víctimas de delitos violentos, pero el querellante cumple otro rol también, que en este caso y en el caso del profesor Nivaldo es de ser ayudante del Ministerio Público, acompañarlo, establecer estrategias para los juicios y también brindar una relación de nexo inmediato con la víctima, lo cual claramente para la defensa de los derechos de ellos, para velar por los intereses que ellos puedan tener, claramente permite a cada uno de los actores trabajar de forma libre, de forma expedita y eficaz, y también tener la cercanía o el fiato que requiere una persona en este tipo de circunstancias, porque obviamente el concepto de muerte y de muerte violenta hoy día en nuestra sociedad está generalizado a números, a estadísticas, a un robo con homicidio, a un delito donde hubo un tiroteo y murió alguien. Está muy desnaturalizado el concepto de lo que es la muerte. Pero para personas que viven este tipo de situaciones que generan alto impacto en sus vidas, claramente creo que a través de uno, que es un simple instrumento y con las herramientas que uno tiene en relación a su profesión, claramente Patricio, puede ayudar. Puedes ayudar. ¿Qué te dice el padre de Ámbar en estos primeros diálogos, en estos primeros contactos? Mira, hay que entender también la posición que tiene el padre actualmente, porque obviamente hay diligencias en desarrollo, hay dudas que resolver que él tiene. El primer acercamiento fue afortunadamente gracias a los medios de comunicación que se encontraron ayer en el sitio del suceso, donde pudimos gestionar el número de teléfono de don Ulises para poder tomar contacto telefónico con él. Y claramente, insisto, a estas situaciones no creo que haya nadie que esté preparado en la vida. Por lo tanto, la respuesta de él fue una respuesta en estado de shock, muy afectado. Él vive en Antofagasta, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué dada la relación cantidad tenía de con crecimiento, es un hombre que está muy afectado. Por lo mismo también hacer el llamado al respeto del dolor de la familia, puesto que está muy choqueado y obviamente en los días venideros todos sabemos que vienen situaciones o procesos que son mucho más dolorosos y que van reviviendo este calvario. Patricio, ¿y qué relación tenía el padre con Ámbar? Porque, bueno, sabemos que el día del asesinato ella justamente va a buscar la pensión alimenticia que Ulises le depositaba a la madre de Ámbar, pero ¿tenían alguna relación cercana, emocional? ¿Se veían con regularidad? ¿El padre estaba presente en la crianza de ella? Mira, por expresa instrucción de mi representado, el aspecto familiar íntimo que ellos puedan tener en una conversación que tuvimos hoy día a las 8 de la mañana de forma telefónica va a estar netamente reservado, porque aquí el foco no es de la relación que tenía él o las relaciones que pueden haber tenido terceras personas con la víctima, sino que del hecho que ha causado la connotación pública que nos tienen hoy día todos aquí sentados en este panel conversando. Son cosas porque lo que ocurrió en el pasado ya ocurrió. Lo que hoy día nosotros tenemos que buscar con el trabajo entre el Ministerio Público, la Policía de Investigación y Carabineros que han sido partícipes en este procedimiento es conseguir las sanciones que se pueden aplicar y tener un juicio. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Entiendo la reserva y la vamos a respetar, por supuesto, pero te lo pregunto porque me parece relevante en términos de la situación que vivía Ámbar. Ayer hablábamos de que finalmente ella había sido abandonada por el Estado y que cuando no tenía más redes de apoyo que en recurrir era el Estado el que debiera haberse hecho cargo. Me parece relevante y tenía que hacerte la pregunta. Entiendo la reserva y la vamos a respetar. ¿Qué sentencia o qué condena te gustaría a ti conseguir para quien resulte responsable de la muerte de Ámbar? Porque recordemos que obviamente Hugo Bustamante era el principal sospechoso, pero aún la justicia no lo dictamina como culpable. Mira, aquí no es una cuestión de aspiraciones personales, sino que realizar un trabajo eficiente, efectivo y bueno, ¿ya? Por lo tanto, las aspiraciones que tiene el ente persecutor con el querellante y todas las personas que están poniendo su empeño en el trabajo hoy en día en la investigación, es obtener la máxima sanción que nos permite el ordenamiento jurídico.
don Carlos puede compartir conmigo esto también. Aquí tenemos una persona que ya ha sido condenada por el delito de homicidio, por lo tanto esto es una agravante, haber sido condenado por un delito de la misma especie. Independiente que sea 1, 2 o 10 soledades, existe el agravante ya de haber sido condenado por un delito de la especie, y además existen calificantes que van a ser ventilados en su momento en la audiencia de formalización de la investigación, donde claramente estaríamos en condiciones, en el evento de llegar a una acusación para llevarlo a juicio oral, de solicitar la pena más alta del delito de homicidio calificado. A lo mejor, Patricio, perdona, lo que te voy a preguntar va a resultar obvio, pero no tan obvio para quienes no lo han vivido. Y recogiendo tus palabras de la experiencia que habías tenido, ¿no? Defendiendo el caso del profesor Nivaldo Villegas, donde finalmente son condenadas, ¿no? Joana Hernández, la ex esposa de la víctima, y su pareja Francisco Silva, dijiste, yo aprendí, vi esto, vi el dolor de cerca. ¿Nos puedes tratar de acercar un poco más a ese dolor, a la destrucción de estas familias, a la devastación que significa algo como esto en todo un entorno familiar, en un profesor además que era ejemplar, que fue distinguido así, ¿no? por todos sus colegas? Entonces, yo me imagino que esto es absolutamente una devastación emocional para una familia, y de allí nace entonces tu intención también de ayudar al padre, en este caso de Ámbar. Es que ¿sabes lo que ocurre? Obviamente lo que tú dices está en lo cierto. De hecho, esto es una esfera o un tema que no se trata, que no se conversa en los medios de comunicación, porque solamente lo que importa es la condena, lo que existía, lo que hubo, lo que no hubo. Pero insisto, como cuando inició nuestra conversación, aquí hay personas de carne y hueso que pueden ser tu hermano, pueden ser tu padre, pueden ser tu amigo. Y lamentablemente en el sistema o en la vida que tenemos o la idiosincrasia hoy en día como país, las personas lamentablemente son cosificadas. Si aquí entendamos que es una persona de 16 años, una joven, que le arrebataron su vida. O sea, pongámonos en el lugar y seamos empáticos. Sin duda. ¿Qué pasaría si fuera tu hermana, si fuera tu sobrina? Tu hija. ¿Ya? En ese sentido, claramente, la sensación que a uno le queda es que, en primer lugar, la persona más mala del mundo merece el trato que reciben las víctimas cuando son asesinadas bajo este tipo de delitos violentos. Y en segundo lugar, claramente existe una responsabilidad de parte de uno, que si uno tiene las herramientas de poder apoyar, entregar o colaborar en lo que sea necesario, creo que cada uno de nosotros tiene las capacidades y las actitudes de poder ayudar con un granito de arena. Si todos lo hiciéramos, pues mejoraría mucho. Patricio, ¿y cuál fue la reacción de Ulises cuando tú lo llamaste para ofrecerte ad honorem? Es decir, sin recibir sueldo, sin recibir ningún tipo de pago por esta defensa. ¿Qué te manifiesta él? ¿Él tenía intenciones de establecer una demanda a quien resulta responsable por esto o no la tenía? Es que ¿sabes lo que pasa, Diana? La primera conversación, el primer acercamiento, hablando en términos generales, es una conversación donde esta persona se encuentra en un estado de shock tremendo, donde el emitir un pronunciamiento claro le resultaba muy complejo porque estaba asimilando un proceso muy traumático. Por lo mismo, la instrucción fue: hace lo que debas hacer, después vemos cómo nosotros vamos trabajando juntos. Que hoy día se concretó una llamada telefónica a las 8 de la mañana. Por lo mismo, en la querella obviamente aparezco compareciendo como agente oficioso, como alguien que está en representación de él porque está impedido de poder suscribir el patrocinio y poder, que es la autorización que nos otorgan a nosotros las personas para poder trabajar ya ante los tribunales. Y ante eso era netamente porque la condición de don Ulises desde el punto de vista emocional al día de hoy es mala, y por lo mismo nos pide el respeto y la reserva. Pero Patricio, en ese sentido, yo entendiendo la reserva que tú estás hablando, hay algo que es bien voluntarioso, que tiene que ver con respecto a las eventuales señales de alerta que dio Ámbar hacia su entorno, hacia su tía, ¿cierto? Que no fueron tan categóricas. ¿Hubo previo a esto, previo a lo que aconteció en Villa Alemana, alguna señal de que le haya alertado al padre que su hija no lo estaba pasando bien? Previo, no me quiero meter a lo que te corresponde a ti desde el punto de vista de la investigación como abogado, sino que a lo que pasó antes de aquello. ¿Alguna llamada, algo que al padre le hubiera alertado que las cosas no estaban bien en el entorno mismo de ella? Mira, a ese respecto, lamentablemente no puedo responder a tu pregunta porque existen líneas de interés criminalístico e investigativo que aún se encuentran abiertos. Por lo tanto, aquí hay diligencias pendientes donde el padre tendrá que dar su declaración en algún momento, en el caso que sea requerido. Y obviamente, como te digo, existe un equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones que actualmente está trabajando.
Y bajo esa premisa, la información es que, obviamente lo que tú me consultas es bastante concreto, pero obviamente dice relación con los actos anteriores a la comisión de los hechos, que nos podrían dar inclusive alguna calificante del delito de homicidio, por lo tanto, ventilarlas el día de hoy podría entorpecer en la investigación y la dirección que está llevando la fiscal jefe de Viña de Alemana, doña María José Bobo. ¿Sabe por qué lo pregunto? Porque lo que dice él no hace conexión con ¿se acuerdan la declaración del testigo clave? Que habla de que iba llorando, como de que la vio muy conmocionada. Exacto. Y conmovida caminando. Ese llamado que se dice que existió, yo estoy hablando de manera súper lo que he podido reportear, que habrían habido llamados hacia su padre en la previa de esto, nos constituye claramente de que este hecho se pudo haber evitado, fíjate, que es lo que hemos comentado como largo y tendido. Disculpa que te interrumpa, pero hay que ser muy responsables al momento de emitir juicio de valor, porque tú al indicar, y te lo digo de forma muy respetuosa, indicas si hubiese recibido el llamado o atendido el llamado, esto se hubiese haber evitado. Estamos cargando responsabilidades en personas que no existen. Permíteme concluir. Aquí el hecho, lamentablemente... Es que está confundido. Permíteme concluir. Estoy hablando no en el día mismo, estoy hablando cuando yo te hice la pregunta, correspondería a los días anteriores. Eso es lo que te estoy diciendo. No en el día mismo de que hubo un llamado para evitar el hecho. Incluso esto nosotros lo podemos analizar, incluso a la condena que se le dio al imputado, que no fue un presidio perpetuo, sino que fue lo analizamos con Carlos Baján. Ya, pero sí, hay que ser muy criterioso con el tema de las opiniones, porque esto para conversar da para mucho. Pero aquí los hechos son claros y son objetivos. No, lo que pasa Tenemos una persona que cometió un delito de los más graves que existen en Chile. Que presuntamente cometió un delito, ¿no? Claro. Que cometió un doble homicidio en el pasado y que hoy presuntamente cometió este delito. Patricio, te quiero preguntar... si el padre de Ámbar, Ulises, conocía a Hugo Bustamante. No sé si nos puedes comentar al respecto. Información que también me ha pedido que mantenga en reserva. Patricio, Carlos quiere comentar algo contigo. Sí, hacer un comentario. ¿Cómo estás, Patricio? Buenos días. Hacer un comentario jurídico. Fíjense que en marzo de este año, el 4 de marzo del 2020, se dictó una nueva ley que endureció el castigo y hizo aplicable otra hipótesis por femicidio, que yo creo que va a ser interesante considerar en este caso, porque va a haber una discusión respecto a la calificación jurídica de este caso. Posiblemente puede intentarse, recordemos que eso fracasó en el caso anterior, la calificación de un homicidio calificado básicamente en su hipótesis de existir alevosía, es decir, cuando se actúa a traición o en este caso sobre seguro, porque justamente se actúa en la casa, con una persona de menor contextura física, etcétera. Y en ese sentido, ¿en qué cambia el panorama jurídico? ¿La pena se vuelve...? La pena es más alta, por supuesto. El homicidio simple tiene una pena menor, el homicidio calificado tiene una pena más alta. Pero en marzo de este año se dictó una ley que amplió el femicidio y es bien interesante, lo estaba analizando recientemente, en que crea nuevos tipos, nuevos casos en que es posible imputar... Esta es la ley Gabriela. Del homicidio, exactamente, y dice la ley que se va a considerar también un tipo de femicidio, el hombre que mate a una mujer, aunque no sea su pareja, ¿no es cierto?, en razón de género. Exacto. Y en el caso número 5 dice, cuando se ha cometido en cualquier tipo de situación en que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor o la víctima o motivada por una evidente intención de discriminación. Creo yo que es un artículo que hay que analizar porque en ese caso permitiría una pena más alta. Y el mismo artículo 394 introduce un agravante que esa sí es plenamente aplicable en este caso cuando el homicidio se trate de una víctima de una niña o adolescente menor de 18 años, cosa que antes no existía. Esa es objetiva, me parece que se aplica nítidamente. Patricio, entonces, es interesante porque va a haber un tema de calificación jurídica que ya fue objeto de discusión en el juicio anterior. Sí, mira, a ese respecto, hoy día la hipótesis, porque tenemos que considerar que existen diligencias en desarrollo, es la del homicidio calificado. Y obviamente la formalización lo más probable es que sea por homicidio calificado, dado el principio de congruencia que existe y un principio que tiene la obligación del Ministerio Público, el fiscal, ya que por lo que formaliza o por los hechos comunicados al imputado tiene que llevarlo a juicio. ¿Ya? Eso nos insta que en algún minuto la acusación particular que emita este abogado pueda ser en el tenor de aplicando otros tipos, pero eso tiene que revestir análisis. ¿Por qué? Porque puede llegar, y don Carlos también lo puede graficar dado su ejercicio profesional, que se pueda romper el principio de congruencia, lo cual sería gravísimo y no va a ocurrir,
pero podríamos llegar con tipos que no se van a aplicarle un juicio y podríamos obtener resultados adversos. Por lo tanto, el análisis jurídico, y él muy bien lo dijo, da para darle más de una vuelta. Pero hoy el antecedente que tenemos, que aquí existe un delito, que obviamente sería de momento un homicidio, no tendría una calificación especial, dadas las mecánicas y inclusive la forma y los móviles que pudieron haber ocurrido, ¿ya? A ese respecto hay que ser bastante cauto porque claramente, dada la magnitud de las circunstancias que rodearon al hecho, de las circunstancias cómo aparece la víctima, todo esto, hay pericias que están pendientes y que a nosotros inclusive nos van a determinar si hubo apremios ilegítimos y si hubo otro tipo de delito en contra de la víctima. Pero para eso nosotros tenemos que esperar diligencias. Sí, la comunidad entera, no solamente la comunidad de Viña Alemana, todo Chile está conmocionado por este caso, Patricio, porque existe la sensación de que se podría haber evitado. Por lo pronto, si es que Hugo Bustamante, en el caso de que sea el homicida, que todo apunta a que así sea, haya estado cumpliendo su condena, ¿cierto? Porque su condena llegaba hasta el año 2032. A tu juicio, ¿qué errores se cometieron en este caso, si es que hubo algún error? Te lo pregunto desde tu perspectiva de abogado, tal como se lo preguntamos al exfiscal Carlos Gajardo. Hablar de errores, tenemos que partir haciendo la crítica que cuando alguien muere en un delito de sangre o por manos de otros, fallamos como sociedad. Sin Eso duda, es una opinión bastante personal. Fallamos todos porque usted, yo o quienes nos están viendo eligen a nuestros legisladores, quienes son nuestros representantes, quienes son nuestros ¿el problema gobernantes. son las leyes o la aplicación de la ley? Pero en este caso, claro, Es que lo que pasa, Diana, es que algo súper fácil, cuando se dicta una buena ley, y con el fiscal lo podemos conversar, si una ley está bien hecha y tiene un sentido único y preciso, no permite interpretaciones, no permite doble lectura. Por ejemplo, el 10%. Se dicta una ley rápida, obviamente atendida a la necesidad, pero ya nuevamente le están introduciendo modificaciones. Y la modificación que se introdujo va a tener que requerir de otra modificación legal. A eso voy yo. Ya, pero más allá de pero eso, ahora, sí, perdona, Patricio, hay un criterio de los jueces también. O sea, está que, bien, Diana, la ley puede que no sea perfecta, probablemente no hay ninguna ley perfecta, pero también está la aplicación de la ley, hay jueces ahí que toman... Sí, pero es que es súper fácil criticar con nombre y apellido a un magistrado. Y en este sentido, No, yo estoy abriendo el debate, no estoy criticando. criticando. A pesar de que tengo mi opinión personal, estamos abriendo el debate, sencillamente. Sí, no, por eso digo, lo digo en general, no lo digo por tu opinión. Es súper fácil criticar con nombre y apellido, pero cuando uno busca y escudriña un poco más, se logra percatar de que estas válvulas o estas llaves se producen dada la reglamentación actual que existe. Porque obviamente si tuviéramos un sistema que fuera bien diseñado, un sistema que fuera claro, pero conciso en las normas, claramente el juez no tendría un rango de acción para poder interpretar o aplicar, como en algunos casos, las máximas de la experiencia y otros principios que ellos pueden aplicar ante el silencio o ante la falta de norma que pueda tener un texto legal. Pero ese no es el caso acá, Patricio. Déjame hacerte un contrapunto breve. Hemos explicado el proceso, ¿no? La libertad condicional es concedida por esta Comisión de Libertad Condicional, en composición que ya nos explicó aquí Carlos, en la Corte de Apelaciones, ¿no? Pero el tribunal aquí, el Tribunal de Conducta, perdón, de Gendarmería, envía la información de cada uno de los postulantes. Y eso también, en esa información, en esa carpeta de investigación, va un informe psicológico, que en este caso era lapidario. Eso porque te lo exige la norma. La norma te exige cómo tiene que ser el procedimiento. La norma es laxa, la norma permite que ocurran este tipo de cosas. Por ende, estamos frente a un caso donde si la norma fuera más estricta o estableciera criterios más duros para la selección de quienes pueden acceder a este tipo de beneficios, no estaríamos en esta discusión. Pero deja hacerte un contrapunto. Yo entiendo que detrás de esa norma hay una persona que está evaluando, que está leyendo los informes, y no es cualquier está persona, viendo es una persona calificada. Claro, es cada uno de los casos, digamos. Para eso existe la Comisión de Libertad Condicional. Me imagino que no son personas que dicen, bueno, de los 788 pasemos por la planilla Excel. O sea, tiene que ver cada uno de los casos y revisar los informes correspondientes. Yo me imagino que eso es así. Sí, pero Soledad te lo planteo de la siguiente forma. ¿Cuáles son los criterios que esas personas tienen que utilizar? El criterio no es una cuestión personalísima que la persona se levantó de buen ánimo y va a dejar a 700 personas en libertad. Sin duda. Son criterios que están reglados por la ley y por los reglamentos pertinentes. O sea, en la medida que eso no se ajuste, estas circunstancias van a seguir ocurriendo. Hoy día en la región, en lo que va del año, van 166 personas por los mismos delitos que han conseguido su libertad condicional.
Obviamente esto es porque la ley les permite acceder a este beneficio. Sí. Reglas del juego que están plasmadas en la norma, reglas del juego que están en el reglamento. Sí, Por lo tanto, el funcionario público, no está trabajando porque yo quiero que se vaya libre, está trabajando en base a lo que está. Pero se puede Y lo que otorgar está nos o permite no. explicar cada una de las circunstancias que nosotros estamos conociendo y que esto es vox populi. Sí, pero se esto viene es caso a produciendo hace caso. mucho tiempo atrás. Claro, la ley no obliga a otorgar el beneficio. Es caso a caso, hay una Pero evaluación Diana, caso a establece caso. los criterios. Pero acá es no- como en el fútbol. Patricio, disculpa que En te el fútbol interrumpa. a ti te dicen que si tú le pegas una patada a alguien, te vas a ir expulsado con tarjeta roja. No, Pero no, depende no. del criterio del árbitro. Depende del criterio del También, árbitro. además. En esa patada, porque hay patadas que tienen distintas sanciones. Por eso digo que acá, y Carlos me puede apoyar en eso, está también el criterio. Acá no se agarraron 788 Sin duda. casos, se pusieron uno en Excel, en una planilla, y se les dio toda la misma resolución. Me imagino que acá hubo un caso a caso, una evaluación. No se agarran un número. Se agarran a personas, se evalúan, se leen sus informes. Por eso que también se habla O de debiese hacerse. criterio judicial, que es lo que O se es lo que debiese uno hacer. cree que debiese hacer. No, o sea, yo creo que en este caso además me parece evidente que la falla es en ambos sentidos. Me parece que la ley no regula adecuadamente y por eso después de este caso fue modificada y la que tenemos hoy día me parece que sigue siendo insuficiente y por eso ayer el ministro Gregorio ya habló de que se va a mandar una nueva modificación. Me parece que hay consenso de que la ley no está dando el gancho para este tema. Lo que no quita que además en el caso concreto a mí me parece que es evidente que el análisis que se hizo fue equivocado. Es decir, se hizo un análisis, una prognosis, que este sujeto en libertad podía reinsertarse y eso no es que seamos pitonizos. Ya sucedió que fue un error. No creo yo que eso admita mucha discusión. Habrán explicaciones de por qué sucedió eso, ¿no es cierto? Que la ley tiene laxitud, flexibilidad, etcétera. Pero a mí me parece que lo que sucedió acá claramente fue un error. Ajá. Claro. Si nos vamos un poco más atrás, que es lo que dice el fiscal, podríamos hablar hasta de los criterios de la selección de las personas que trabajan en el sistema. O sea, la discusión es A ver, súper profunda. y yo creo porque tendríamos que aspirar a tener un servicio público de excelencia. Sin duda. Lo que dice relación, que el servicio tendría que ser competitivo con el área privada, mayor inversión de recursos. Pero ¿cuál sería la opinión? Oye, pero si son personas que están condenadas, ¿por qué vamos a gastar tanto? Sí, en eso Por eso coincido. la discusión es súper grande, pero el origen es el mismo. Normativa Patricio. que permite aplicar de esta forma. Es un debate. Y ahí coincidimos, yo creo. Es un debate que está recién comenzando y hay que analizar todas las aristas efectivamente, porque un hecho como este no puede volver a suceder. Patricio, muchas gracias por contactarte con nosotros, que tengas mucho éxito en el juicio y lo que esperamos todos es que se haga justicia para ambos.